Hola Carla, bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, también, gracias. Nos da mucho gusto tenerte por primera vez en la Ciudad de México y como docente en este diplomado. Sí, para mí también es un honor. Es un desafío y es un honor. Así que muy contenta también acá. Para empezar, ¿tú qué consideras que es el papel de la fisioterapia en rehabilitación de suelo pélvico a nivel pediátrico? El rol que nosotros tenemos básicamente es un poco orientar al niño y a la familia en qué consiste un poco la patología que el niño tiene o por qué es derivado a rehabilitación de suelo pélvico. En el fondo es que su núcleo familiar y él entienda por qué tiene que hacer este proceso, ¿ya? Una cosa es orientar y además tenemos que rehabilitar, pero para poder rehabilitar adecuadamente es importante educar y comprometer a la familia y al niño en este proceso que es la rehabilitación. O sea, es educar, es involucrar y es rehabilitar a estos pacientes. También de esta forma muchas veces tenemos un rol de prevenir ciertas disfunciones, de tratar de educar con respecto a hermanos que pueden tener las mismas patologías o también de cómo evitar que este niño a futuro tenga más disfunciones de las que ya está teniendo. Ahora que mencionas el tema de las patologías, ¿cuáles son las disfunciones o patologías que tú tratas en consulta? En general, las patologías como más frecuentes que se tratan son las conocidas como encopresis o enuresis, que son alteraciones tanto en el área miccional o defecatoria. Habitualmente lo que más ocurre en los niños es que tienen como una descoordinación en la musculatura de suelo pélvico, lo que hace que o no orinen bien o no defequen bien y que eso finalmente se traduce en que los padres notan que, por ejemplo, los niños mojan la ropa interior con orina o manchan la ropa interior con deposiciones. Pero hay que saber por qué está ocurriendo eso. Entonces, cuando se estudia el por qué este paciente tiene esa sintomatología y está justificado porque la musculatura de suelo pélvico o las estructuras de suelo pélvico, como la vejiga o el recto, no tienen un correcto funcionamiento, es ahí cuando se deriva a rehabilitación de suelo pélvico para que nosotros les enseñemos a estos pacientes cómo hacer que esas estructuras funcionen de mejor forma para evitar tener esas patologías o esa sintomatología. Y hablando de prevención, ¿qué herramientas son las que se pueden aplicar para evitar disfunciones o patologías? En general, yo creo que la herramienta más poderosa que se tiene es la educación, ¿sí? Si nosotros educamos a la población de cuál es el proceso normal en cuanto a la defecación o a la micción o cuáles son los hábitos ideales o los mejores hábitos que se puede tener en cuanto al proceso miccional y al proceso defecatorio, es la mejor prevención que se puede hacer. Yo creo que hoy en día muchas de las patologías que tienen los niños son por el desconocimiento tanto de los padres como de los niños de qué es lo óptimo o qué es lo que necesitan hacer. Habitualmente tenemos en la sociedad muchos malos hábitos porque los niños son muy buenos para jugar videojuegos, por ejemplo, y tienen hábitos muy retencionistas porque el pasar al cuarto de baño les quita tiempo, les quita de jugar o les quita de compartir con sus compañeros en el colegio, por ejemplo. Entonces, eso hace que los papás no noten tempranamente cuando el niño está empezando a tener una disfunción y ya lo noten cuando los síntomas son como más severos y que está empezando a perder orina o que está empezando a perder deposiciones, y ahí es porque durante mucho tiempo este niño tuvo malos hábitos que no fueron corregidos antes. Hablando de hábitos, específicamente, ¿cuáles puedes mencionar que pueden promover que haya la aparición de estas disfunciones? Por ejemplo, entre los malos hábitos está el poco consumo de líquido que pueden tener los niños, el pobre consumo de líquido, el pobre consumo de frutas y verduras o de fibra en su alimentación. Hoy en día se ha visto que los niños tienen muy mala alimentación, mucha comida chatarra, mucha comida rápida, tienen desórdenes alimenticios también en cuanto a los horarios que pueden alimentarse. Los niños tienen poca estructura en relación a eso. Y entre los malos hábitos también está el que los niños son muy retenedores. Entonces, siempre priorizan otras cosas en vez de pasar a miccionar o pasar a defecar, y tienen esta capacidad de poder aguantar mucho, y los padres no somos capaces de identificar esto porque también con el ajetreo de nuestra vida laboral muchas veces le prestamos poca atención a cuáles son los hábitos que están teniendo nuestros niños. Entonces yo creo que esas son como las principales cosas que generan que a largo plazo estos niños generen algunas patologías.
qué signos o qué síntomas pueden detectar tanto personal de salud como tutores que les pueda dar una pista de que probablemente ese niño o niña necesite ser derivado al servicio de fisioterapia pélvica? En general, en cuanto a las disfunciones urológicas, es importante o determinar o evaluar si un niño tiene infecciones urinarias a repetición, es algo que nos tiene que llamar la atención. ¿Por qué está teniendo esas infecciones urinarias a repetición? Y muchas veces esas infecciones urinarias son porque el niño guarda orina, retiene orina, y eso hace que tenga mayor proliferación de infecciones. También nos tiene que llamar la atención un niño que mayor de 5 años se orine en el día o se orine en la noche. Esas cosas también nos deberían llamar la atención, que mojen constantemente la ropa interior. O también nos debería llamar la atención un niño que va muy frecuentemente al baño. Es decir, que por ejemplo cada vez que entra a su sala de clases tiene que pedir permiso para ir al baño, y eso lo repite varias veces en el día, o que cuando está con los padres en un margen de 3 o 4 horas va 2 o 3 veces a orinar. Eso también nos debería llamar la atención, ¿ya? En cuanto a la parte urológica. A la parte defecatoria, cosas que nos deberían llamar la atención: un niño que cuando defeca le duele defecar, sangra al defecar, tiene que hacer pujo excesivo, por ejemplo, o que manche la ropa francamente con deposiciones. Esas son cosas que nos deberían llamar la atención en los niños. ¿Qué herramientas se utilizan tanto en prevención, hablando uno a uno, ¿no? De manera individual, como en grupos, ¿no? Hablando de comunidades? ¿Y qué herramientas se utilizan ya en el tratamiento de disfunciones? En la prevención, muchas herramientas que uno puede implementar son como el uso de informativos a los pacientes, porque yo siento que hay tal desconocimiento de cuáles son los hábitos idóneos que debería tener un niño, que solo con educar podría ser una buena forma, a través de un folleto, a través de un video, por ejemplo. A lo mejor cuando se hacen las reuniones de colegio, poder en las reuniones de apoderados explicarle a los papás qué es lo que corresponde. También a nivel como de comunidad, educar en los mismos colegios o en las escuelas de qué es lo que corresponde, de no encasillar tanto a estos niños, de no permitirles salir en la sala de clase o en el horario de clases al baño, de entender que hay niños que tienen como funcionalidad diferente en cuanto a su sistema urológico o defecatorio. Entonces, o en los mismos colegios a lo mejor tener un mejor aseo en los baños, preocuparse más de cómo son los baños, de que permiten que los niños se sientan cómodos al pasar al baño. Es algo que creo que socialmente, en Chile al menos, no ocurre tanto, y por lo que me he dado cuenta acá en México tampoco. Entonces son cosas que a lo mejor a nivel de comunidad se pueden hacer y podrían mejorar muchas disfunciones. Ahora, ¿qué herramientas tenemos como para el tratamiento más individual en los niños? Entre las herramientas están, por ejemplo, calendarios miccionales y calendarios defecatorios, que nos van a permitir hacer un seguimiento y en primera instancia corregir cuáles son los malos hábitos que estos niños están teniendo o cosas muy conductuales que podemos corregir rápidamente, ¿ya? Pero también a nivel de suelo pélvico y fisioterapias de suelo pélvico específicamente, tenemos múltiples herramientas. Ejercicios terapéuticos que van a permitir a lo mejor mejorar la percepción de la musculatura de suelo pélvico y a través de mejorando la percepción poder coordinar adecuadamente la musculatura para poder tener un mejor proceso miccional, un mejor proceso defecatorio, o también utilizar herramientas como un biofeedback, que es una máquina, un aparato a través del cual el niño puede hacerse consciente de cómo funciona su musculatura de suelo pélvico y que para los niños es muy entretenido, es muy lúdico. También podemos tener a nivel de suelo pélvico herramientas como la neuromodulación del tibial posterior, que también puede ayudar al control miccional en estos niños. Entonces, son múltiples las herramientas con las que contamos. Lo que pasa es que lo importante es que cada fisioterapia o fisioterapeuta de suelo pélvico haga una correcta valoración y sepa cuáles son los puntos que tenemos que tratar en cada uno de los niños. ¿Qué factores influyen en la presencia de estas disfunciones? Primero hay factores como socioculturales, ¿sí? Porque
En sociedades menos desarrolladas hay muchas más disfunciones de suelo pélvico por el desconocimiento que se tiene, o también muchas veces porque las sociedades con menos recursos económicos, por ejemplo, fuerzan o hacen que hayan hitos en el desarrollo del control urinario y defecatorio que sean como más precoces o que los estimulemos más precozmente en los niños. Por ejemplo, el retiro de pañales. En una sociedad que tiene un menor poder adquisitivo o un menor poder económico, se quita más precozmente el pañal en los niños, porque el tener pañal en niños significa que cada familia tiene que costear eso, y eso es de un valor más elevado. Entonces se ha visto que en sociedades con mayor desarrollo económico, por ejemplo como las europeas, los niños dejan los pañales a mayor edad, porque a los papás no es un estrés o no es una carga económica el tener que quitar el pañal, ¿ya? Entonces, socioculturalmente tiene que ver también porque muchas veces en las culturas se dice que los niños a los 2 años tienen que dejar los pañales y se trabaja para eso forzando ciertas situaciones que el niño todavía no está preparado, porque su desarrollo psicoemocional no lo ha permitido todavía. También hay factores mucho que tienen que ver con los padres, la relación que tienen los padres. Muchas veces cuando los niños están con padres separados o padres que tienen una mala relación, una mala comunicación con los hijos, también pueden tener mayores disfunciones de suelo pélvico. O niños que son institucionalizados o niños que viven en hogares también tienen más disfunciones de suelo pélvico que un niño que no tiene esas condiciones. Entonces, todos esos son factores que pueden influir. Niños, no sé, que en el colegio sufren de más bullying, también pueden tener mayores sintomatologías defecatorias o urinarias por todo el proceso de estrés que también viven. O niños que son muy exigidos académicamente también pueden presentar síntomas, porque el sistema urinario y el sistema defecatorio tienen mucha relación con el sistema emocional de las personas. Y también por ahí es una forma de que nosotros podemos intervenir a los niños y enseñarle a los padres y a los niños que también hay otros factores que pueden condicionar las disfunciones de suelo pélvico. Tú como fisiopélvica que trabaja el área de pediatría, ¿con qué dificultades o con qué barreras te has encontrado para poder atender a esta población? Es decir, en general nos ha costado varios años que la fisioterapia sea reconocida, sea aceptada como parte de los equipos de salud, sí, ¿no? Entonces, tú, en tu contexto, ¿no? En Chile, en el espacio en el que te has desenvuelto, ¿con qué barreras te has encontrado? Tanto internas, ¿no? Del espacio en el que trabajas, como socioculturales, por ejemplo. Yo creo que las principales barreras, y que no es solo en relación a la fisio de suelo pélvico pediátrica, es como la fisio de suelo pélvico, es como que socioculturalmente hay mucho tabú con respecto a la zona pélvica. Entonces, para las personas o los pacientes que vienen a terapia es súper difícil entender por qué un fisioterapeuta va a mejorar una condición que ellos creen que es solo médica, ¿sí? Entonces, o que creen que tiene un tratamiento o con una cirugía o con un medicamento. Entonces, les cuesta entender que en la zona pélvica hay músculos y que esos músculos se pueden trabajar, ¿ya? Entonces, eso por un lado, es como que me cuesta que los padres entiendan lo que le está pasando a su hijo y que eso se puede revertir solo con ejercicios, ¿sí? O solo con trabajo de esa índole o del área del fisioterapeuta. Y como segunda barrera, creo que lo que más me cuesta un poco es que tanto la familia como el niño entiendan que la rehabilitación del suelo pélvico es más que solo asistir a las sesiones, sino que es un trabajo de día a día y es un trabajo que requiere como mucho tiempo. Siempre yo les hago el símil a los pacientes de que cuando nosotros queremos tener un abdomen tonificado, vamos al gimnasio y hacemos ejercicio, pero yo no puedo ir un mes al gimnasio y pretender tener un abdomen tonificado, sino que tengo que ir 6 meses, 8 meses, 2 años y tener un abdomen ya más tonificado. Esto es lo mismo, esto es un entrenamiento de una zona distinta, que a lo mejor no solo es fortalecer la musculatura, sino que enseñar a controlar esa musculatura, pero que eso requiere tiempo, porque este músculo se tiene que acostumbrar, o estos sistemas tienen que acostumbrarse a esto nuevo que yo le estoy enseñando, y eso tiene que mantenerse en el tiempo. Entonces muchas veces me pasa que veo a los niños 1 año y andan muy bien con la terapia y se mantienen bien por algunos meses y luego vuelven. Y vuelven porque no fueron constantes con las indicaciones o lo olvidaron y sintieron que esto ya se mejoró.
Y la otra barrera, que también es súper relevante, es que cuesta mucho incorporar a las escuelas donde van los niños. Cuesta porque en el fondo cuesta que vean que el niño necesita ir al baño es una necesidad. Siempre piensan que es como porque quiere escaparse de clases. Entonces cuesta mucho que ellos como que tomen medidas, porque además los niños están mucho tiempo en el colegio, muchas veces están más tiempo en las escuelas que en la casa. Entonces ahí tienen que cambiar muchas cosas. Entonces cuesta que haya apoyo desde las instituciones educacionales para que mejore también la patología de los niños. ¿Cuáles son los facilitadores que en tu experiencia has identificado que pueden determinar el éxito de un tratamiento? Sin lugar a duda, primero, el que tanto el niño como los padres entiendan cuál es la patología que el niño está teniendo, cuál es el problema que él está teniendo, porque una vez que lo entienden, son capaces de incorporar las indicaciones porque saben por qué estamos haciendo ciertas cosas. No es lo mismo un niño que no entienda por qué hacemos ciertos ejercicios y los haga por hacerlos, mientras que un niño que es más consciente de lo que buscamos a través de ese ejercicio lo va a incorporar de mejor forma. Lo segundo es el compromiso que tenga tanto el niño como el paciente de seguir estas indicaciones en la casa. Y lo tercero es que se puede involucrar más que solo a la familia, sino que también en las instituciones donde los niños puedan estar. Muchas veces a mí me han pedido que en algunos colegios o escuelas donde van algunos niños que tienen algunas disfunciones de suelo pélvico, como que les explique más detalladamente cuáles son las mejores cosas que ellos pueden hacer o qué conductas ellos pueden tener para optimizar la problemática del niño. Entonces, no solo cambian cosas a nivel del niño, sino que a nivel de toda la sala de clases, y eso también es un acompañar mucho mejor para el niño, lo toma de mejor forma, y eso como que garantiza el éxito de un tratamiento. ¿A ti qué mensaje te gustaría enviarles a las fisios y los fisios que nos están escuchando que tal vez todavía no se involucran con la fisiopélvica o ya están hasta cierto punto involucradas en fisiopélvica, pero no saben que esta área pediátrica también es un área importante, ¿no? Sí. Y considero que es bastante, ¿cómo decirlo? Tiene mucha repercusión, ¿no? En la calidad de vida de una persona a futuro y se pueden evitar un montón de disfunciones que quienes nos dedicamos a tratar con adultos podemos identificar que esto se gestó desde la infancia, ¿no? Sí, no es raro, no es para nada raro que cuando nosotros atendemos a pacientes adultos de disfunciones de suelo pélvico, muchas de esas disfunciones las traigan desde muy pequeños. No sé, cuando vemos a pacientes que son estreñidos, uno le pregunta, ¿hace cuánto tiempo tiene esta patología? Y muchas veces el paciente dice, no, desde que era chico, desde que era niño, ni me acuerdo de todos los años que llevo con este problema. Entonces, lo relevante de esto y lo bonito de esto es que el trabajar con niños en la rehabilitación de suelo pélvico es mucho más amigable de lo que uno cree, ¿sí? Quizás lo difícil es que uno tiene que trabajar con dos pacientes, que es como el niño y la persona que lo acompaña, ya sea su padre, su madre, su abuela, quien lo acompañe. Entonces son dos pacientes a la vez, pero lo enriquecedor de esto es que a largo plazo nosotros podemos ver un niño que no va a generar mayor disfunción de suelo pélvico o que a lo mejor vamos a evitar que a largo plazo tenga una disfunción más severa o una disfunción que sea más difícil de abordar. En los niños, yo siempre les explico un poco que es como una musculatura muy pura, que no está intervenida, que no tuvo un desgarro, que no tuvo una lesión como una episiotomía, por ejemplo, que no tuvo una intervención quirúrgica. Entonces, la verdad es que rehabilitar estos músculos es un poco más fácil que quizás en un adulto. En un niño también la rehabilitación es mucho más lúdica, entonces tiene que fluir mucho nuestra creatividad también, pero la rehabilitación en niños también es mucho más enriquecedora en algunos aspectos porque uno siente que siembra como un granito que a futuro va a prosperar, porque no solo estoy educando a ese niño que tiene esa patología, también a lo mejor estoy educando al hermano de ese niño que es más pequeño y que va a evitar tener alguna disfunción, o a lo mejor esa mujer lo va a comentar con otra mamá que su hijo también tiene el mismo problema, y es la forma como de diseminar un poco lo que nosotros hacemos y de que los pacientes y la población en general se haga muy consciente de que hay patologías que no son normales y que pueden tener un tratamiento que no es
difícil de abordar y que muchas veces los fisioterapeutas tienen miedo de abordar al niño o a un niño desde el punto de vista del suelo pélvico porque sienten que es muy invasiva. Y la verdad es que es menos invasiva de lo que uno cree y con pequeñas cosas uno puede hacer muchos más cambios de los que cree. Es mucho de educación, es mucho de conversar, de mejorar cosas en los niños, más que solo de intervenir tan localizadamente como a nivel de suelo pélvico. Pues muchas gracias, Carla. Gracias a ustedes. Ha sido un honor contar con tu presencia, una gran docente. De verdad que este módulo fue divino. Muchas gracias. Mucho, muy completo. Tienes una facilidad para transmitir la información. Se nota el gusto, la pasión que tienes por el tema y te lo agradecemos muchísimo. Y deseamos que tengas una linda estancia en la Ciudad de México y verte pronto. Muchas gracias.